Sin duda, la mayor de las emociones a la hora de escribir o formular una ficción, especialmente de corte fantástico, es el dotar de gran nivel de imposición a los respectivos personajes. En estos tiempos se ha visto reiteradas veces la fascinación de los consumidores por categorizar y ordenar con la mayor exactitud la magnitud de poderío en los personajes de las distintas ficciones. Esto, claro, es destacable como una simple moda, pero que en retrospectiva es una importante base en la argumentación fantástica. Y por esto señalo a textos históricos como las jerarquías celestiales de Dioniso y las demonologías del rey Salomón, o mucho más semejante al tema de hoy, los mitos de Cthulhu y las jerarquías del Lovecraft. Con eso dicho, podemos entrar en materia con lo que nos interesa. Lord Black Hat, personaje estrella de uno de los más destacables proyectos de Cartoon Network, Villanos. Mismo personaje que por lo agigantado, misterioso y hasta perturbador de su poder, se ha ganado fácil el interés y fanatismo de muchos. Por tanto, en este video observaremos, repasaremos, analizaremos y entenderemos el verdadero poder de este personaje e indagaremos en varias explicaciones de su naturaleza en base claro a los distintos hechos presentados por esta serie. Así que prepárense, porque allá vamos. Para dar a entender lo que expondré aquí, tendré que dejar claro dos puntos. Punto número 1, y como les dije en el prólogo, la base de la argumentación fantástica es el ordenar una jerarquía de poderes. En este punto tengo que mencionar lo siguiente. En el Cartoon Network verso, elemento del que cuelga esta serie, se han presentado a mi observar 5 tipos de entidades destacables. Primero, los monstruos primigenios, que serían los vistos en Hora de Aventura, como lo son el Lich, Glob y Orgalorg. Segundo, los dioses alienígenas, que son los Celestial Sapiens o Alien X en Ben 10, los cuales son por mucho la personificación de la omnipotencia. Tercero, los seres del Averno, que serían los nativos del inframundo en cualquiera de sus variantes, como lo son Orco y Puro Hueso. Cuarto, los dioses divinos. De estos destacan los dioses griegos que le entregaron la caja a Pandora, vistos en las sombrías aventuras de Billy y Mandy, y los dioses que enfrentaron a Aku cuando éste era solo una masa oscura que vagaba en el cosmos, y que forjaron la espada del Samurai Jack. Y por último, seres de oscuridad, que serían Aku, Malumcreinus y por supuesto Black Hat, y posiblemente el abuelo y padre sean parte de esta especie. Para que no hayan confusiones, les remarco que esto que planteé es por entera observación personal, y no tiene mayores propósitos que el de este video, o sea, el análisis a Black Hat. Si esto llega a ser usado para ideas más complejas, ya va a ser otro tema. Punto número 2. También en decremento con lo dicho en el prólogo, la mayor de las emociones de la ficción es el dotar de gran nivel de imposición a un personaje, y desde ya les digo que Black Hat es de esos casos en la que la exageración y agigantación lo vuelven absurdo a nivel de imposición. Pronto entenderán mejor por qué digo esto, pero tengan paciencia y síganme en lo que les hablo. Ahora sí, con Black Hat, un tema importante es ver sus habilidades o poderes. Él mismo presenta una variedad muy extensa. Dentro de lo que hemos visto, puede disparar rayos con sus ojos, abrir portales al inframundo con sus uñas, cambiar a todo tipo de formas para verse intimidante o engañar, meterse a pinturas, convertir objetos en sombras y darles vida, y al parecer manipular la realidad, como se ve en el capítulo de El atroz amanecer, cuando manipula su reflejo en la ventana. O un más claro ejemplo, en el capítulo 4, cuando con la sola fuerza del pensamiento, manipula la realidad de la televisión. Otro aspecto destacable es que compra almas de sus víctimas cuando estos se hacen parte de su organización. De esto menciono la ocasión en la que hizo a Penumbra firmar su contrato, y cómo el lápiz que usa se convierte en una sombra que cae al piso y se mete debajo del pie de Black Hat, mientras que el papel se prende en fuego con la forma de una cara agonizante.
El que recolecte almas es justo lo que le da ese estatus de importancia en el universo. Eso ni que hablar porque es claro. Pero por otra parte, la forma en la que estos elementos, el lápiz, como la herramienta que concibe ese intercambio, uniéndose a su cuerpo como su pertenencia, y la forma en la que el contarato desaparece, dando a entender cómo el alma de la persona ahora está contenida en el mismo, es algo muy curioso. Pero volvamos a los puntos iniciales. Hablando del punto número 1, algo muy destacable de Black Hat es que es sumamente agresivo y fácil de irritar. Y también hay que reconocer que este parece entender en qué momento parar. Por lo que hemos visto, leer el periódico, jugar al golf y dar paseos en auto son cosas que parecen calmarlo. A todo esto, en la jerarquía de poder, dentro de los seres oscuros, destaca por sobre Aku y Malunkrainus. En cuanto a Aku, Black Hat nos dice que lo conoció cuando solo era una masa negra estólida y vagante en el espacio, y aunque tuvo el logro de gobernar a la humanidad, Lo que es más que muchos villanos que ha criticado. este también afirma que nunca fue muy brillante, por lo que siempre le tuvo miedo. Malunkrainus, por su lado, es un caso mucho más extremo, siendo que este no solo ha destruido planetas y posiblemente galaxias enteras, sino que ha reiniciado múltiples veces el universo durante sus combates con Papaleta, y aun con eso, el alienígena le es devoto y hasta patiño a Black Hat. Y si tener el poder suficiente para revertir el Big Bang no es una muestra de omnipotencia lo bastante importante, y aún así dejarse someter con tanta facilidad no es suficiente para dimensionar la totalidad absoluta de su poderío, no sé qué lo sea. A esto me refería con mi segundo punto sobre que Black Hat es un caso de agigantación absurda en términos de imposición. Vean nomás que es tan grande el asunto que incluso su clon más perfecto fue fácilmente petrificado por Strike, como se vio en Crossover Nexus. Y sin mencionar cuando Flug, replicando el Omnitrix, intentando incluir el ADN de Black Hat, resultó en una abominación inestable, por lo que ni la ciencia puede siquiera controlarlo. Con esto cabe hacer la pregunta, ¿qué es por asomo la muestra que hemos visto de ese poder? En el video Los casos perdidos de Voxmore, Black Hat menciona que su último enojo fue cuando se convirtió en volcán y destarulló Pompeya, pero ese dato no representa nada en consideración. En esto puedo mencionar que lo único que hace destacar tanto a Black Hat de estos dos es su inteligencia y su corazón. Ahora explicaré qué significa esto. Hablando de su inteligencia, una constante a la hora de crear personajes malvados, especialmente en animación y en series de índole familiar, es que estos carezcan bastante de astucia. Y ahí es cuando entra Black Hat. Mi primer contacto con villanos fue viendo la tele en Cartoon Network, y entre comerciales se puso el corto en el que Black Hat se clona a sí mismo afirmando que no se le podía ocurrir algo más malvado que él. Y en ese momento mi impresión del personaje era el arquetipo de villano de caricatura que dice ser muy malvado, cuando de ello tiene poco y nada. Pero ya viendo los videos de orientación, me quedó muy claro lo equivocado que estuve, porque este critica de forma sensata las equivocaciones de este tipo de villanos que caen en lo ridículo, siendo así que la concepción de Black Hat es justamente ser el modelo de villano maléfico en lo que respecta a un ideal exacto de villano, uno que escapa de todas las normas y reconozca fríamente lo más conveniente los objetivos del mal sin caer en lo ridículo. Y eso, cuando lo piensan en el sentido y propósito del personaje, es narrativamente descarado. Y hablando de su corazón, voy a señalar esto. La idea del corazón, tanto en mitología como en literatura, es ser la fuente de la compasión o de las emociones. Por lo mismo, es que este se liga con el tema de la humanidad y sus virtudes. Cuando hablamos de monstruos, seres que por su naturaleza grotesca en el sentido de lo atroz, en toda la extensión de la palabra, se les distancia de todo lo humano, siendo así que su sentido del corazón sea nulo. Malunkrainus, a pesar de su omnipotencia, la razón de su derrota fue algo tan simple como que se le haya ablandado el corazón. Justo por eso es que Black Hat es superior en maldad. Y ya que estamos con eso, cuando se estrenó el piloto de Hazbin Hotel y se nos introdujo al actor, fue fácil para muchos el compararlo con Black Hat.
Y sí, son parecidos. Y si bien en aspecto de poderío, ambos tienen un nivel destacable considerando el temor que seres de gran renombre le demuestran, por lo que se sabe de Alastor, es alguien muy cortés, educado y que goza de la amistad. Y aunque sea un asesino con el que hay que tener cuidado, ama a su madre y tiene empatía por los huérfanos, al punto de ser capaz de cuidar de uno hasta que éste se cuide solo. Muy diferente a Black Hat, que es impaciente con las personas y disfruta de hacer llorar a los niños. Lo que quiero decir es que si bien Alastor tiene su corazoncito, Black Hat no lo tiene. Creo que estamos cerca de la conclusión, pero no quiero dejar de lado algunas cuestiones cruciales, así que vamos a abrirles un espacio. El glitch. ¿Se acuerdan de Lerwin Peavy? ¿Qué no se van a acordar? Si todo el mundo perdió la cabeza cuando ese corto se presentó en Adult Swing. Como Black Hat es un punto en común con todo lo referente a Cartoon Network, lógicamente el glitch, esta masa negra de interferencia de video con aparente conciencia que se esparce por el universo de las caricaturas zombificando todo lo que toca, es relacionada con Black Hat. Y no puedo decir nada respecto a este tema porque no se sabe nada al respecto, pero lo menciono porque, por su muy posible conexión, hay que mencionarlo. ¿Qué es Black Hat en sí? Esta pregunta tiene más de una interpretación. En el capítulo 3 se nos revela que es el mismísimo Charo Negro, una leyenda del folclore mexicano. Si bien eso es un dato muy curioso, no pasa de ser un simple alias, solo una de sus muchas reputaciones. No nos dice nada de lo que es como ente. Observemos mi organización de entidades donde he colocado a Black Hat en la misma categoría que Aku. Esto lo digo porque en el video de los casos perdidos del futuro, Demencia lo describe de esa forma. Por otro lado, el sombrero es un elemento característico del personaje y lo que le da nombre, cosa que es a menudo señalada por los fanáticos como su verdadera forma. Siendo que esto es otro aspecto particularmente curioso a mi entender, porque me permite relacionarlo con otro personaje. A lo mejor ustedes son muy chicos y no se acuerdan, pero durante la primera década y parte de la segunda de los 2000, Cartoon Network, durante fechas navideñas, transmitía gran variedad de animaciones de antaño referentes a la festividad. Entre ellos, uno de los que más recuerdo es el corto de Frosty, el hombre de nieve. Para los que no lo ubiquen, es un corto animado que adapta un libro que a su vez adapta una canción. Se trata de unos niños que hacen un hombre de nieve en el patio de su escuela al que llaman Frosty, al cual visten con un sombrero mágico que encontraron, y hace que Frosty cobre vida. En el 2005 se hizo un remake con mayor duración y más modernizado con este personaje. Personalmente siempre me gustó más este último porque el primero era un poco aburrido, pero me desvío de tema. El caso es que en el remake se hace mucho más énfasis en el sombrero, implicando que Frosty no es un hombre de nieve, es un sombrero, y que el hombre de nieve es solo una skin, un cuerpo que puede poseer. Volviendo a Black Hat, otro tema referente a él es Aldo Maldonado. En lo que se entiende en sus notas de voz encontradas en la extinta web de Podemos Bailar, este hombre se había unido a un culto que aparentemente adoraba a Black Hat. Estando en contacto con esa gente, se le entregó un sombrero negro con el cual se volvió loco, y dando a entender en varias ocasiones que Black Hat lo estuvo acechando. En su última grabación, nos dice que el amo lo había elegido para tomar su carcasa. Por tanto, de la misma forma que Frosty es un sombrero mágico que hace uso del hombre de nieve para tomar forma física, podemos asumir que Black Hat es un ente de oscuridad contenido en un sombrero que a su vez necesita poseer de un cuerpo humano para tomar forma física. Y lo que también es curioso es que en el video de Los casos perdidos del parque, afirma que no hay nada más desagradable que el cuerpo humano, por lo que es bastante irónico pensar eso. Y ahora puede que estén pensando, ¿esto significa que Frosty es una contraparte de Black Hat? Tal vez, pero frente a esa idea, la mayoría apunta a un personaje diferente. Pero discutámoslo con la siguiente pregunta. ¿Cómo o qué puede vencer a Black Hat? Es realmente una cuestión muy incierta.
observando que Black Hat es maldad pura en un sentido de lo más literal. Y en esto puedo resaltar dos cosas. Primero, que Flug mencionó que lo más parecido que Black Hat ha tenido a un rival es una tablet que le regaló, porque cada vez que la tocaba la atravesaba con sus uñas, y sin mencionar que es medio abuelo intolerante con la tecnología, pero fin, eso es una tontería. Lo segundo, es un personaje con presencia importante en Cartoon Network, Tío Grampa. Ok, sí, pronunciar ese nombre puede irritar a más de uno, pero leyendo comentarios, es que este personaje es a menudo mencionado como un opuesto de Black Hat, cosa que realmente me cuesta confirmar. Por lo que sé, es un ser en su mayoría de bondad, que es libre de la lógica y de la realidad, y que incluso en el crossover con Steven Universe, Perla lo describe como un ser capaz de controlar la realidad. Y sí, eso es destacable y todo, pero el contraponer a estos dos personajes me parece cuestionable. Porque el pensar en Tío Grampa como un opuesto no garantiza nada. Y ok, entiendo la idea de contraposicionarlo como una fuerza teóricamente equiparable a su nivel de omnipotencia o casi omnipotencia. Pero este es el caso. Todo lo que es inherentemente entendido como lo contrarrestario a la naturaleza malífica de Black Hat es inútil frente al personaje. Me explico. En Hora de Aventura, Finn logra hacerle frente a Lich con el poder del afecto contenido en el suéter de la dulce princesa. Esto tiene una explicación metafísica y elemental, que es tan simple como que el Lich es un ser maligno y que el afecto es una fuerza igual y contraria. Pero con Black Hat la cosa es diferente. En el video de los casos perdidos de Voxmore, afirma que no se puede herir a alguien con afecto porque eso es intangible. O aún mejor, en el video de los casos perdidos del futuro, menciona la espada de Jack y cómo esta está forjada por energía divina y virtudes humanas. Y eso, sobreentendiéndose como elementos mágicos, lo lógico fuera que tuviera algún tipo de efecto en seres de su tipo. Lo que es así en el caso de Aku. Pero el propio Black Hat no muestra siquiera repulsión a tales atributos, sino que hasta los minimiza como simples e insignificantes. O vayamos incluso más lejos, Pennywise es una entidad maligna que se fortalece con el miedo de las personas, y por lo mismo es que su punto débil es tan simple como no tenerle miedo. Y lo que es curioso es que incluso Pennywise tiene corazón. Un payaso con un corazón temeroso. Claro, también podríamos asumir que tales comentarios son solamente una farsa suya para mantener su perfil de ser invencible. Pero sin evidencia que respalde esa suposición, nos quedamos en eso. Así que en efecto, no es nada sencillo vencer o hacer frente a Black Hat cuando toda posible chance o suposición de ello es inviable. Como se darán cuenta, este video constó de ordenar muchos datos. Cuando hablamos de análisis de personajes, y sobre todo de evaluar superpoderes, siempre es importante tener en cuenta cada aspecto visible, por menor que sea, cuando se quiere llegar a un veredicto justo. Y aún con todo seguramente estoy olvidando algo. Pero igual y esto sirve como guía a una discusión profunda y completa. Al final, ese es el objetivo de este tipo de análisis. Pero muy bien, ¿qué tal si ya les hago un último monólogo? Lord Black Hat, un personaje que en términos vulgares se describe como rotísimo, siendo en toda regla el ideal exacto de un villano maléfico que busca el mal por el mal, siendo lo perfectamente astuto para no caer en cualquier tipo de trampa que se le tienda, que no comete errores por ser consciente de todos los trucos existentes, reconociendo fríamente todo lo conveniente para los objetivos del mal, y que de ser eso poco, es un ser oscuro de índole lovecraftiano, con muy posibles orígenes metafísicos y cósmicos. Un personaje con un nivel de omnipotencia tan elevado para someter y doblegar a cualquier otro ente de su misma categoría, a mismos entes quienes lo adoran cual rey, y que en otras categorías referentes a su universo
puede estar perfectamente a la paz con la estrambótica capacidad de manipular la realidad con la sola fuerza del pensamiento, como los mismísimos Celestial Sapiens, y superando con creces la magia divina de los mismos dioses, minimizándola como insignificante, haciendo aún más desmedido y colosal su magnificencia. Un personaje carismático en primera capa, pero verdaderamente abominable con todas las letras al dimensionarlo, y el perfecto ejemplo de la emoción que puede causar el buscar la totalidad e invencibilidad en un personaje. Y eso es Lord Black Hat.